Repasando matemáticas, vamos a estudiar algunos alcances y propiedades de los números reales utilizando el texto de precálculo sexta edición. Primero que nada vamos a revisar y repasar alcances de los números reales. Números reales. Repasemos los tipos de números que conforman el sistema de números reales. Empecemos con los números naturales. Los números naturales son un conjunto de números que consiste en nombrar los números desde el 1 hasta el infinito. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces, los números positivos representan los números naturales y ellos, a la vez, son un subconjunto de los números reales. Tenemos los enteros. Los enteros contan de los números naturales junto con sus negativos. Acá tenemos los números naturales. 1, 2, 3, 4 hacia el infinito. Y también sus negativos. Menos 3, menos 2, menos 1, incluyendo el 0. Entonces los números enteros que pertenecen al conjunto Z son los números negativos y positivos, incluyendo el 0. Construimos los números racionales al tomar razones de enteros. Los números racionales pertenecen al conjunto de las fracciones o el conjunto Q. Entonces también el conjunto Q o las fracciones son un subconjunto de los números reales. Por ejemplo, ¿cómo podemos expresar esta razón o esta fracción? Por ejemplo, R es igual a M dividido por N, ¿no es cierto? Donde M y N son enteros. Y en especial, considerar que el N, el denominador, tiene que ser distinto de cero. Recordemos que tenemos un numerador y un denominador. Como ejemplos tenemos un medio, menos 3 séptimos, 46, 46 dividido por 1, ¿no es cierto? Eso también representa un número racional que pertenece al conjunto Q, es decir, el 46. Al dividirlo por 1, podemos decir que es un número racional. Los decimales, 0,17, que es igual a 17 cienavo, también es un número del conjunto Q o racional, subconjunto de los números reales. Recuerde que una división entre 0 siempre se excluye, de modo que expresiones como 3 dividido 0 y 0 dividido 0 no están definidas. También hay números reales, tales como raíz cuadrada de 2, que no se pueden expresar como una razón entre enteros, es decir, no se pueden expresar como una fracción. Y por tanto, se denominan números irracionales. La raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Se puede demostrar con diferentes grados de dificultad que estos números también son irracionales. Por ejemplo, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5, raíz cúbica de 2, el valor de pi, 3 dividido por pi elevado a 2. Los diferentes tipos de números reales fueron inventados para satisfacer necesidades específicas. Por ejemplo, los números naturales se necesitan para contar. Los números negativos para describir una deuda o temperatura bajo cero. Los números racionales para conceptos como medio galón de leche y números irracionales para medir ciertas magnitudes como la diagonal de un cuadrado. El sistema de números reales está compuesto por dos conjuntos. El conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Los números racionales son un medio, menos 3 séptimos, 46, 0,17, 0,6, 0,317, es decir, fracciones y números decimales. Estas fracciones, un medio, 3, 17, 3 partido por 7, negativo, perdón, son, números fraccionarios, fracciones comunes. ¿Ah? El 0,17, por ejemplo, es un número decimal y el 46 también es un número entero. Ahora, dentro de los números racionales tenemos los enteros.
Es decir, los enteros menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, los números positivos y los números negativos. Es decir, los enteros son un subconjunto de los números racionales. Y en los números enteros tenemos un subconjunto que es el conjunto de los números naturales. 1, 2, 3, etcétera, hasta el infinito. Es decir, los números naturales es un subconjunto de los números enteros y los números enteros es un subconjunto de los números racionales. Todo número real tiene una representación decimal. Todo número real tiene una representación decimal. Si el número es racional, entonces su correspondiente decimal es periódico. Por ejemplo, un medio es 0,5000 al infinito, también llamado el número periódico finito. Pero si nos damos cuenta, al colocar varios ceros se transforma en un número periódico, decimal periódico. 2/3, 0,6666, ¿no es cierto?, hasta el infinito, 0,6 periódico. La fracción 157, 495avo, 0,3, 17, 17, 17 se repite hasta n veces o infinitamente, entonces el 3 es un antiperiodo. Entonces este número es antiperiódico o semiperiódico. Mejor dicho, es un número semiperiódico. ¿Por qué? Porque tenemos un número antes del periodo, después la coma. Igual acá, después la coma, tenemos un número, entonces este es un número semiperiódico. En cambio, el 0,6 periódico es un número periódico o, ¿no es cierto?, periódico infinito. Igualmente el 0, 28, 57, 14, donde el periodo es 28, 57, 14, esto, ¿no es cierto?, es hacia el infinito. Esto se repite muchas veces. Este es un número periódico infinito. La barra indica que la sucesión de dígitos, se repite por siempre. Si el número es irracional, la representación decimal no es periódica. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2, 1,41, 42, 13, etc. Pi, 3,14, 15, 9, 26, etc. Si el número es irracional, la representación decimal no es periódica. Eso es muy importante. Regla de los signos. Es muy importante este alcance en los números reales. La regla de los signos. Más multiplicado con más es más, menos multiplicado con menos es más, menos multiplicado con más es menos, y más multiplicado con menos es menos. Más dividido más es más, menos dividido menos es más, menos dividido más es menos, y más dividido menos es menos. Entonces estos son algunos alcances de los números reales.